chicos y chicas de toda ciencia. Hoy les traigo un video que me habían pedido recientemente y espero que les sirva. Vamos a ver los tipos de nomenclaturas en los compuestos óxidos e hidróxidos. Así que entro vídeo. Es un compuesto que generalmente, siempre va a tener, es un compuesto con un oxígeno. Y generalmente ese oxígeno está en estado de oxidación, todos los oxígenos, pero está en estado de oxidación con -2. Normalmente se une con metales, pero se puede unir con no metales. Y eso genera, por ende, una oxidación. Un ejemplo sería el óxido de hierro. Existen dos tipos de óxido de hierro, dado que el hierro, Fe, tiene dos estados de oxidación. Entonces, de acuerdo a eso, se puede dar diferentes nomenclaturas para el óxido de hierro, ya sea óxido de hierro 2 o óxido de hierro 3. Son compuestos que generalmente tienen un hidrógeno y un oxígeno. Deben tener el hidrógeno y el oxígeno. Y normalmente suelen ser la combinación de agua con un hidróxido. Dado que si combinamos agua H2O con un hidróxido que únicamente tenga un oxígeno o oxígenos impares, podemos dar un resultado de un ion HO. ¿Por qué es ion? Porque termina quedando un electrón en la capa de valencia de los electrones del oxígeno falta un espacio de un electrón por llenarse para que sea estable. Entonces, para que sea estable, digamos que ese electrón que le falta, decimos que se vuelve un ion. Y ese ion es el que genera, por así decirlo, la base, porque un hidróxido se hace base cuando tiene ese efecto. Bueno, empecemos con la nomenclatura tradicional. ¿En qué se basa la nomenclatura tradicional? Bueno, se basa en poner en sí, representar con prefijos y sufijos y además con números la cantidad de electrones de valencia que tiene el compuesto en sí. Eso ahora sí que es la tradicional. La siguiente sería la nomenclatura sistemática. Pero aquí hay un dato. La sistemática también se llama o tiene el nombre de estequiométrica. Y esta creo que es mejor mencionarla porque la estequiometría en sí se basa en, en medir estequiometría en las cuestiones químicas, ¿no? En medir la atomicidad, por así decirlo. Entonces, este modelo sistemático o también estequiométrico se basa en medir la atomicidad que tiene un compuesto. ¿Cómo es eso? Bueno, un ejemplo podría ser con prefijos griegos, nombrar los elementos que componen al compuesto. Ahora sí, la redundancia. Podría ser un ejemplo dióxido de hierro, por ejemplo. No sé si existe la verdad, pero digamos dióxido de hierro. O el más famoso dióxido de carbono. Ahí estamos hablando de que hay dos óxidos y un carbono, o dos oxígenos y un carbono. Entonces, este sería un ejemplo de la nomenclatura estequiométrica. Bueno, ahora pasamos con la nomenclatura stock. La nomenclatura stock en sí se basa en agarrar al elemento central del compuesto, ponerle la cantidad o el prefijo que requiera con él y luego poner un metal. Generalmente esto es con la oxidación, pero con la oxidación, pero el elemento después que va del oxidante o del óxido se pondría el metal, y al metal se va a poner con números romanos entre paréntesis la cantidad o el número de oxidación que tiene. Si no tiene un número de oxidación, o más bien si tiene nada más un número de oxidación, número me refiero con cantidad de la tabla de oxidación, hay que ver la tabla de oxidación para eso, que se la voy a poner a continuación. Pero para entender todo esto, a la hora de que vemos la tabla de oxidación, vemos que puede tener dos números o más de oxidación. Entonces ponemos qué cantidad es de oxidante o de oxidación del metal. En sí, en eso se basa la nomenclatura stock. Vamos a resumir en pocas palabras cómo son cada uno de las nomenclaturas. La tradicional se basa en la valencia. La
La estequiométrica o sistemática se basa en la cantidad de átomos que hay en el compuesto y la de stock se basa en la oxidación. En sí así podemos diferenciar a qué tipo de nomenclatura nos referimos.